Está bueno, ¿no? Está bueno. La verdad que sí, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, volver a encontrarse, volver a las prácticas, aunque sean las materias prácticas, ¿no? En el caso de las materias teóricas como esta, hasta las vacaciones de invierno eh, seguimos virtual. Solo que vamos a tener encuentros todas las semanas. De todos modos, quedan poquitas clases hasta las vacaciones de invierno, así que nos vamos a ver todas las semanas, pero de forma virtual. ¿Ya está confirmado eso, profe? Mm, Lo de que las materias teóricas son virtuales y las prácticas sí sabía que eran presenciales, Ay, no pero sé no si acabo de sabía. cometer una infidencia, pero No, hace porque todavía no lo 3 avisaron, por minutos eso. recibimos este mensaje en el WhatsApp los profes. No pasa nada, acá no Entonces, sabemos nada nosotros, ya está. no, no, pero Hacemos que no sí, sabemos nada, mira, profe. y 23 fue el mensaje, o sea que en cualquier momento les llega a ustedes. Sí, que en el profesorado de educación física las materias prácticas van a ser presenciales y las teóricas virtuales sincrónicas todas las semanas. O sea que ahí viene con el último, la última noticia de último momento. Sí que a partir del miércoles vuelven con las prácticas. Lo que supongo que, bueno, esto ya la verdad es que no lo sé, es más opinión que otra cosa, pero supongo que tendrán que reorganizar porque en algunas materias, o sea, algunos días, si ustedes tienen teóricas y tienen prácticas, no van a llegar a su casa a conectarse, o los días que tienen teóricas tienen solo teóricas. Por lo general, profe, tenemos casi toda la semana, tenemos práctica y después tenemos teórica. Pero no sé ahí cómo se Claro, va a organizar a la reorganizar. institución, porque la verdad que nos enteramos con vos recién. O sea que sí iba a ser así. Seguramente ahora está esperando Ivana que se termine toda la cursada del día para después Para- mandar el mensaje. O capaz que me lo Sí, sí, manda mañana a seguro. la mañana. Claro. Sí, sí, seguro porque a nosotros nos acaba de llegar hace 5 o 10 minutos, así que, digo, tampoco no es nada, no es nada secreto, digo, pero ¿cómo? Claro, claro. Ah, está bueno eso. Sí, yo creo que o a nosotros los de las teóricas nos pedirán que vayamos otro día, o sea, que tengamos clase otro día, o al profe de práctica, porque sí, la idea es que ustedes tengan el día completo de práctica o de teórica. Siempre cuando se hacía presencial se trataba como por ahí a veces de amalgamar las dos, porque bueno, se sabe que para ustedes obviamente les gusta mucho más lo práctico y además hay materias prácticas que tienen mucho más exigencia en cuanto a rendimiento físico para ustedes, y se trataba como de no dejar todas el mismo día, pero bueno, debido a este contexto, la decisión obviamente fue distinta. Así que bueno, seguramente en cualquier momento van a recibir el mensaje de Ivana, ¿sí? Bien, bueno, hoy vamos a empezar, ¿sí? Con los textos, los nuevos textos que tenían en la plataforma, ¿sí? Nosotros hasta ahora vimos el hecho de que la educación, ¿sí? Es política. Y estuvimos trabajando, sí, algunas corrientes, como por ejemplo las teorías críticas, que lo que critican, como dijimos, es a las perspectivas tradicionales y buscan, a pesar de que cada una tiene sus matices, buscan generar algún cambio, ¿sí? Que apunta a la equidad social, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a abordar el tema del cambio en educación, ¿sí? Del cambio educativo. Para eso voy a empezar leyéndoles
un fragmento que tienen en el texto que teníamos para hoy, y en base a eso vamos a empezar, a charlar acerca del texto. A ver, espérenme un segundito. Acá. ¿Ahí lo ven? ¿Lo pueden ver? O sea, si lo ven compartido, yo se los leo. Sí, sí. Sí, se ve, Ivana. Bien. Bueno, en un momento en el texto sí aparecía este extracto del matemático Seymour, bueno, soy malísima pronunciando, Papert, más o menos, creo que se pronuncia así. Y bueno, que dice así. Imaginemos un grupo de viajeros del tiempo provenientes del pasado. Entre ellos hay un grupo de cirujanos, un grupo de maestros y un grupo de maestros de escuela. Todos ellos ansiosos por conocer cuánto ha cambiado su profesión al cabo de 100 o más años. Imaginemos el desconcierto de los cirujanos al encontrarse en el quirófano de un hospital moderno. Si bien serían capaces de reconocer qué se está llevando a cabo si bien serían capaces de reconocer que se está llevando a cabo una operación e incluso podrían adivinar cuál es el órgano enfermo, en la mayoría de los casos no serían capaces de hacerse una idea de cuál es el objetivo del cirujano ni de la función de los extraños instrumentos que éste y su equipo estaban utilizando. Los rituales de la asepsia y la anestesia, los agudos sonidos de los aparatos electrónicos y las brillantes luces, tan familiares para los espectadores habituales de televisión, les resultarían totalmente extraños. Los maestros del pasado, por el contrario, reaccionarían de manera muy distinta frente a la clase de la escuela primaria moderna. Posiblemente se sentirían confundidos por la presencia de algunos objetos. Quizá percibirían cambios en la aplicación de ciertas técnicas y seguramente no habría acuerdo entre ellos sobre si el cambio ha sido para bien o para mal. Pero es seguro que todos comprenderían perfectamente la finalidad de cuanto se está llevando a cabo y serían perfectamente capaces de encargarse de la clase. La parábola nos plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué en un periodo durante el cual hemos vivido la revolución de muchas áreas de nuestra actividad, no hemos presenciado un cambio comprobable en la manera en que ayudamos a nuestros alumnos a aprender? ¿Habían leído ese extracto del texto? ¿No? No, profe. Bien. ¿Qué piensan con respecto a lo que acabo de leer? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No la escuché. Sí, en lo que les acabo de leer, sí, lo que pretendo hacer es introducirlos a ustedes en el debate con respecto a los cambios en educación, ¿sí? Al cambio educativo. Porque en un momento el texto plantea que el debate con respecto al cambio educativo es un debate político, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes con respecto a lo que acabo de leer? ¿Sí? Un cirujano y un maestro que vienen del pasado, ¿sí? Un cirujano se encuentra en un quirófano moderno y un maestro se encuentra con un aula de la actualidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que le pasa a cada uno de ellos cuando se encuentran en esa situación?
Y yo creo, profe, que un maestro no se sorprendería porque seguiría todo igual. En cambio, va por lo que le entendí, ¿no? No hay como una ¿Cómo? Perdón. transformación. Que yo creería que el maestro no se sorprendería a ver un cambio porque sigue todo igual en lo que es la educación. Para mí En va cambio, cambiando bueno, la educación. en cambio Yo pienso lo contrario, que sí hubo un cambio. Claro, yo también voy por lo contrario, o sea, se sorprendería al ver O el sea, cambio que ahora, tuvo la educación. claro, está el nuevo paradigma y hay otros métodos de enseñanza, como un descubrimiento guiado y no tan analítico. O sea, en base a la educación, hoy en día yo siento que cambió. No está tan centralizado tampoco. Bien. Pero Agustín, ¿vos qué? ¿Cómo, Leo? no, perdón, para poder apoyar un poco lo que decía Agustín, creo que a lo mejor, decía Agustín si me equivoco, ¿no? Para reforzar lo que decías vos, a lo mejor no se sorprendería desde el punto de vista de que no hay una igualdad como lo que a lo mejor en ese tiempo se esperaba lograr en este futuro donde llegó. Perdón, no te escucho porque, o sea, no te escuché bien porque retumba. Ahí voy de vuelta. Que no se sorprendería por qué. Claro, siguiendo lo que decía Agustín, que cualquier cosa que si me equivoco, Agustín, corregímelo, que Agustín decía que no se sorprendería porque dijo que estaba todo igual. A lo mejor si apunta a la desigualdad, en ese sentido se sorprendería. Porque sí hay cambios, sí se ven, sí hay muchas más herramientas y medios, pero así todo, la desigualdad sigue. No sé si intacta, pero sí. Bien, tenemos dos compañeros que dicen que sigue igual y dos compañeros que dicen que cambió. ¿Qué piensan los demás? yo por ahí capaz que lo relacioné más con el cirujano, que el cirujano va a ver mucho más cambios tecnológicos que lo va a ver la escuela, a lo que es los aparatos, la tecnología. Como bien lo mencionaba ahí en el texto, que la ¿Y por qué educación, pensás que en la escuela no hay cambios con respecto a la tecnología? sí hay algunos cambios, pero no tan grandes como van a ver los aparatos así de la medicina, del cuerpo. Porque no hay inversión. Bien. ¿Cómo? No hay inversión en educación. Bien. Lapidaria, Manuela. No hay inversión directamente en educación. Bien. ¿Qué más? Sí. No, lo que yo quería remarcar es que sí digo que sí hubo cambios, pero en el enfoque de desigualdad sigue estando. Bien. En realidad, los dos tienen razón. Con respecto a esto que plantean de la desigualdad, por ahí de la igualdad entre el docente y el maestro, eso sí se ha modificado, sí, un nuevo paradigma. De hecho, quizás se sorprenderían de ver chicos con proyecto de inclusión en la escuela, quizás se sorprenderían de ver tantos chicos en la escuela, ¿sí? Esas son como algunas de las cosas que cambiaron. Pero todo el resto, o sea, toda la forma de dar clase, todo el contexto de las escuelas, la fisonomía de las aulas, de cómo están dispuestas las aulas, sigue siendo la misma. O sea, en realidad lo que plantea el texto es que la escuela no cambió de una forma, o ese estrato, de una forma tan acelerada como sí lo hicieron otros ámbitos, ¿sí? Otros espacios de conocimiento en nivel social. Plantea, por ejemplo, el caso del cirujano, ¿sí? De todos los aparatos que hay para realizar una intervención quirúrgica hoy en día y que comparados con hace 100 años atrás es completamente distinto. Ahora, lo que nos proponemos debatir también es que tanto el cambio como el no cambio, ¿sí? Tienen una finalidad política. O sea, ¿qué es lo que
sustenta esta estructura de la escuela que permanece igual. ¿Por qué la escuela permanece igual? Bueno, Manuela dio ahí una respuesta. No hay inversión en educación, dijo Manuela. No hay inversión en infraestructura. Bueno, eso es una decisión política, ¿sí? Eso es una decisión política. Hoy en día, nosotros... ¿Cómo? Es el Estado el que está a cargo de la educación. ¿En qué sentido? Está bien lo que estás diciendo, pero profundiza un poquito. El Estado es el encargado de generar bienes, ¿no? Y no sé cómo, más o menos me voy a expresar, pero ¿cómo puedo? ¿Recursos? Recursos, exactamente. Es el que tiene el mayor poder, ¿no? Y es el que está a cargo de que no le falte nada a la educación. Bien. A ver, yo te preguntaba... Es una cuestión de políticas educativas también. ¿Qué sentido? Porque... Claro, yo te preguntaba en qué sentido, porque de lo que es la manutención económica solo se encarga de las escuelas públicas, por eso te preguntaba en qué sentido, ¿sí? Pero si hablamos de diagramar la educación o de cómo va a ser, en este caso, las reglas o las pautas que atraviesan a una institución escolar, o sea, el Estado se encarga de todo el sistema educativo, ¿sí? Entonces, por eso te preguntaba yo en qué sentido. Y lo que va a plantear este texto es que el cambio educativo es político, ¿sí? Ya sea porque haya cambio, ¿sí? Porque hay cambio o porque no hay cambio. En este caso, ¿sí? La autora, que es Gabriela Dicker, lo que va a plantear es que el cambio está visto de tres formas. El cambio está visto, dependiendo de las corrientes pedagógicas desde la que uno se pare, está visto o como un deterioro de la educación, está visto como una promesa, ¿sí? O el cambio está visto como algo imposible. Todas las perspectivas, las pedagogías, perdón, que ven al cambio como un deterioro, ¿sí? Ponen siempre el mejor momento de la educación en el pasado. ¿Vieron cuando dicen, bueno, porque hace 100 años la escuela era mejor, porque la escuela de antes, y en realidad hablar de la escuela de antes lo que hace es plantear que todo el cambio lo que genera es un deterioro. Es decir, que la escuela va empeorando, ¿sí? Lo que plantea la autora es que esto es erróneo, porque no puede haber un deterioro indefinido. O sea, si siempre la educación es peor y es peor y es peor, llegaría un momento donde ya no habría más personas educadas a nivel social que pudieran compartir mínimas pautas de convivencia a nivel social, y de hecho también hasta desaparecerían los docentes, porque, digamos, nadie podría seguir reproduciendo esa situación de enseñanza de aprendizaje, ¿sí? ¿Se entiende esto? Una consulta, Ivana. Profe, Sí. En esa Ahí va. visión de como pensar la mejor escuela en el pasado, también se aísla un poco la situación de los contextos. Porque, Totalmente. o sea, también Totalmente. tenés que... En un momento la autora dice, esto también lo que hace es mostrar el pasado como homogéneo. O sea, todo el pasado era mejor, todo el pasado fue mejor, ¿sí? Y el pasado no es homogéneo, como vos dijiste, como tampoco lo es el presente. O sea, lo que se hace es como una idealización del pasado. Entonces, digo, si todo el pasado es homogéneo, entonces, o sea, es algo que ya parte de una premisa que es errónea, ¿sí? Sí, Leo.
No, era para ¿Qué le seguir lo que estaban hablando sobre eso. Porque a lo mejor, sí, ella dijo que todo se deteriora. Sí, pero si lo ponen en ese foco nomás, sí, el deterioro tiene por práctica que todo se termina, pero obviamente que no es así porque si no al día de hoy no tuviéramos maestro ni nada. Pero creo que está como ahí Claro, ese jueguito de palabras, pero de que se mantiene un cierto, no sé si sería un deterioro, pero algo que no avanza en algún punto se mantiene. Porque incluso vos podrías, por claro. ejemplo, corriendo el texto, darlo vuelta. Por ejemplo, si vos pusieras al médico en lugar del profesor y al profesor en lugar del médico, también en algún punto se sorprenderían de algunas cosas. Ujú. Sí, y esa utilización mítica del pasado, ¿sí? Ella dice una utilización mítica del pasado, como que el pasado es completo y es perfecto, ¿sí? Em, pero también, a ver, este cambio, ¿sí? Histórico y este deterioro, en todo caso, lo que nos está marcando es que todo el tiempo, si el pasado es lo bueno y es lo correcto y es lo deseable, lo que nos muestra es que todo el tiempo nos estamos como alejando de la norma, ¿no? Nos estamos como yendo de rumbo. Y si no nos podemos ir de rumbo indefinidamente, porque si no llegaría un momento en el que la escuela no existiría más, ¿sí? Em, por otra parte, también algo que nos plantean desde esta perspectiva es que esta degradación o este deterioro de la escuela, en cierto sentido, estuvo de la mano o estuvo acompañado, y acá yo creo que acá subyace la parte política de esta perspectiva, y es que lo que subyace por detrás es que mientras más gente accede al sistema educativo, ese sistema educativo baja, entre comillas, baja la calidad. Es decir, se deteriora. ¿Por qué? Porque no puede atender de la misma forma al doble o al triple de gente. O sea, ¿qué es lo que subyace ahí? Que cuando la escuela era solamente de las élites, era solamente destinada a un grupo pequeño de personas, la escuela era un lugar bueno, deseable, en el cual se aprendía. Ahora, a medida que se masifica, esa escuela va como perdiendo su importancia simbólica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, lo que plantea es que detrás de todo discurso siempre hay algo que tiene que ver con lo político, es decir, que tiene que ver con una lectura de la sociedad. De hecho, hoy en día se ve muchísimo esto en la secundaria. Desde que la escuela secundaria se volvió obligatoria y por ende en la escuela secundaria se tuvieron que adoptar medidas que tienen que ver con la inclusión, ¿sí? Ejemplo, una chica mientras transita su embarazo puede seguir concurriendo a la escuela, incluso tiene derecho a llevar a su bebé a la escuela secundaria, ¿sí? Es decir, con la masificación de la escuela, lo que se produjeron fueron situaciones para lo cual la escuela no estaba preparada hasta el momento. Y la escuela lo que hace es como echarle la culpa, entre comillas, a esas nuevas situaciones del deterioro escolar, del deterioro de la educación, ¿sí? Es decir, como no puede excluir, como no puede reservar ese espacio para los mejores de la sociedad, entonces la escuela, ¿qué hace? Desciende su nivel. No es que yo lo digo, lo dice este discurso, ¿no es cierto? Que de hecho en un momento la autora lo aclara, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? El segundo discurso es el discurso del cambio como promesa.
Es decir, que el sistema educativo, ¿sí? O sea, desde el sistema educativo se hace como un diagnóstico de situación, de qué es lo que está pasando en esta realidad, ¿sí? Que por lo general se ve como algo negativo y se deposita esta promesa en el futuro, ¿sí? Es decir, la posibilidad de cambio con respecto a esto que es poco deseable o aquello que a nivel social molesta, ¿sí? En el futuro. Pero ¿qué pasa? Estos postulados o estos principios se tornan utópicos, ¿sí? ¿Qué significa utópicos? Como imposibles. Bien, como imposibles, Y como parte de la promesa que hacen. ¿Cómo? Como parte de la palabra promesa. Sí, sí, como parte de la palabra promesa, exactamente. O sea, es como, lo utópico es lo irrealizable, ¿no? Es como una idea a la cual difícilmente se pueda llegar a concretar. Por un lado, al menos a nivel personal pienso que no está del todo mal pensar en un futuro utópico porque eso te ayuda siempre y cuando el futuro utópico sea un punto de llegada en el cual a lo que apunte sea a la justicia social, a que todos puedan acceder a la escuela, a que todo aquel que tenga ganas de estudiar lo pueda hacer, ¿sí? Pero al plantearlo como un imposible, ya desde entrada es algo que no se va a poder llegar a cumplir nunca. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de las promesas de la modernidad, estas promesas de que todos aquellos que transitaran por el sistema educativo, ¿sí? Iban a poder ascender a nivel social, ¿sí? Es decir, que a través de esa utopía lo que se pretende es hacer realidad, ¿sí? ese sueño, digamos. Y acá es donde se sitúa, ¿sí? Ese extracto que yo les estuve leyendo recién, y algo que nos lleva a pensar o que nos lleva a reflexionar, ¿sí? Este extracto que les estuve leyendo, es que a pesar del cambio que se generó en educación, que si bien en algunos aspectos es mínimo y en otros es un poco más grande, si en lo subjetivo es un poco más grande, atendiendo la diversidad, atendiendo y pretendiendo la equidad, ¿sí? A pesar de eso, el sistema educativo sigue fracasando en intentar lograr índices de equidad a nivel social, ¿sí? Entonces, repensar que esta utopía, a pesar de que no pudo ser cumplida, ¿por qué sigue fracasando el sistema escolar en la búsqueda de esa utopía? ¿Sí? Quizá porque lo plantee como una utopía, quizá porque plantee este cambio, ¿sí? Como algo que no se pueda realizar. Profe, Va vinculado a un sistema económico igual también. Totalmente, profe, totalmente. sí, yo Sí, creo que ya había leído este artículo y dice que todos los problemas que existen en la educación es político. O sea, que todo viene, o sea, no avanzamos en las estructuras, no avanzan en las estructuras de los colegios porque hay muy poca, como dice Manu, economía, no sustentan lo que tienen que sustentar, ¿no? bien, sí, Débora, nosotros leímos otro capítulo del mismo libro. ¿Sí? Nosotros leímos otro capítulo que planteaba precisamente esto de lo político. ¿Sí? Que fue Que sirvió de Tadeu, pero yo no había leído que era de la 13 a la 17 y creo que en los que leí anteriormente estaba el que leyó usted, que sí que recuerdo que lo leí. Ah, ok. Ok.
Bien, entonces, a ver, tenemos por un lado, dijimos, ¿sí? El cambio como deterioro, por otro lado tenemos el cambio como lo posible y por otro lado tenemos, en última instancia, el cambio, ¿sí? Como lo imposible. Y acá, al pensar el aula como, perdón, el cambio como lo imposible, lo que se plantea el autor es, bueno, empieza analizando algunas características de lo que estuvimos charlando hace un rato, características que tenía la escuela cuando surgió o incluso cuando fue pensada, ¿sí? Allá por el siglo XVII, XVIII, cuando se empiezan a probar los distintos métodos. El método mutuo, el método del alumno monitor, el método simultáneo, distintos tipos de educación que fueron pensadas para un contexto, ¿sí? Del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Y XIX incluso. Sabemos que en esos momentos los cambios no eran tan acelerados como son hoy en día y que a pesar de esos cambios tan acelerados, ¿sí? La educación sigue siendo la misma. Entonces, lo que plantea el autor es que muchas veces, la autora, perdón, es que muchas veces se pretende pensar en los cambios desde la perspectiva de la innovación educativa. ¿Qué significa esto? Pensar en pequeños cambios que podrían ser llevados a cabo de una manera rápida, ¿sí? Y que, sobre todo en nuestro país, lo que sucede es que esos cambios siempre, o sea, es como que las reformas educativas siempre van como detrás de la zanahoria, pero los docentes nunca terminan de capacitarse en ese nuevo paradigma, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con reformas educativas en nuestro país, muchas veces se les consulta a los docentes, se consulta a los estudiantes, a los padres, qué piensan con respecto a qué habría que cambiar o qué habría que modificar, pero que esas consultas no son reales, sino que cuando se consulta, ya la reforma está pensada, está planificada y hasta está escrita, ¿sí? Y lo que sucede es que estos documentos salen sin consultar a los docentes y no solo eso, sino lo que es peor, sin capacitar a los docentes. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Es una pregunta, profe? Justo Sí, enganché. es una pregunta. ¿Qué es Y lo que termina o no pasando? se llevan adelante o se llevan adelante de manera errónea. No, ¿Qué más? se pone en funcionamiento la utopía que dicen siempre. La educación en algún punto siempre termina como en viento en contra con la sociedad, pareciera. Porque está todo ahí al alcance, pero nunca se llega. Y hoy se habla de mucha diversidad, de mucha inclusión, pero sin embargo estamos en ese, como digo, ¿no? Esa metáfora del viento en contra, de que nunca llegamos, de que nunca es para todos. Vos planteabas recién de que se le preguntaba a los padres, pero ¿a cuántos padres les podía preguntar? Si bien todo el mundo, todos los padres van a querer lo mejor para sus hijos, pero depende de cada padre y su contexto, lo va a definir y ver diferente. Sí, pero muchas veces tampoco los padres saben qué es lo mejor a nivel educativo porque no están tan formados quizá para eso. Claro, por eso. Bien. Los padres son peores que los alumnos, profe. ¿Por qué? No, pues yo la veo a mi mamá que reniega más con los padres que con los alumnos. ¿Tu mamá es maestra? Sí. Y se vive quejando de los padres que de los alumnos. Bueno, un texto que nosotros vimos en pedagogía era esto de la autoridad docente, ¿no? De que el docente pierde autoridad porque la escuela pierde esta autoridad social, ¿sí? Entonces los padres, las familias, ya no depositan en el docente esa confianza, ¿sí? Entonces, como vos decís, o sea, si el padre, digamos, opina una cosa o piensa una cosa y el docente quiere llevar al niño o la situación educativa para otro lado, se complica, ¿sí? Se complica.
Bien, pero a ver, volviendo a este punto, porque me parece importante pensar qué pasa con una reforma educativa que no llega a cumplir su finalidad o que no llega a terminar de aplicarse. Nosotros en Argentina tenemos una característica que es positiva en algunos aspectos y es negativa en la realidad. O sea, nosotros tenemos, por lo general, lo que son las normativas súper de vanguardia, de avanzada en América Latina. Ahora después lo que vemos en lo que se aplica es, o sea, muy pobre, o sea, paupérrimo con respecto a lo que dicen las normativas, ¿sí? Nosotros tenemos, no se olviden que nosotros tenemos secundaria obligatoria desde el año 2006. Estamos en el 2021 y todavía no llegó a universalizarse la secundaria obligatoria. Entonces piensa en la distancia que hay entre la norma y la realidad, ¿sí? Por ejemplo, otro de los puntos que quería plantearles es precisamente algo que dijo Leo hace un rato, que tiene que ver con que los docentes, cuando no logran apropiarse de las reformas o del contenido de esas reformas, vuelven a hacer lo que ya conocían. ¿Por qué? Hasta tiene una explicación basada en las neurociencias esto. El cerebro tiende a repetir lo conocido porque le genera menor esfuerzo, ¿sí? Aprender algo nuevo genera esfuerzo. Mucho más implementarlo en nuevas prácticas, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental la formación docente. Si yo quiero hacer un cambio en educación, tengo que apuntar a la formación docente, tengo que apuntar a la capacitación, ¿sí? Obligatoria. ¿Por qué? Porque los docentes tienden a dar clase como aprendieron, o los docentes tendemos a dar clases como aprendimos. Entonces, muchas veces las reformas se hacen de un día para el otro, de diciembre para marzo, y no se toca nada en los profesorados, ¿sí? En los profesorados a veces solo hay cambios de plan de estudio, pero porque el propio plan de estudio caducó, ¿sí? Después de determinada cantidad de años se cambian los planes de estudio. Ahora, no se apunta a la formación docente para lograr cambios en educación, ¿sí? Y eso es gravísimo, porque ahí radica uno de los principales puntos por los cuales los cambios no se pueden dar en educación. Uno de los puntos emblemáticos con respecto a esto tiene que ver con la inclusión. Nosotros tenemos normativa súper inclusiva, ¿sí? Inclusiva en todos los aspectos. Ahora, cuando nosotros vemos lo que sucede en la escuela con personas que necesitan algún tipo de adecuaciones curriculares, nos damos cuenta de que en realidad es como que se emparcha o se repite lo mismo que se venía haciendo, pero porque no hay formación por parte de los docentes para poder trabajar con niños o niñas con alguna dificultad de aprendizaje, ¿sí? O con alguna discapacidad, por ejemplo. Tani, ya te vieron. No pases caminando en cuatro patas, pues ya te vieron. Tú. Bueno, busca eso y anda, dale. Voy a buscarme ya. Dale. Bueno, es como el show, ¿no? Del cierre del día. Búscalo y anda. ¿Vale? Bueno, entonces les decía que ese es como el punto, ¿sí? En el cual fracasan las reformas, porque uno no puede como Estado dejar reservado a que si el docente se quiere capacitar, de que si el docente quiere incluir o no quiere incluir, o que si el docente quiere hacer una adecuación curricular o no, ¿sí? Porque como Estado debe garantizar que esas leyes se cumplan, ¿sí? Entonces, el tema de las reformas educativas es un tema que esconde mucho trasfondo, ¿sí? Político, de por qué no llegan a concretarse esas reformas. Y muchas veces lo que pasa es que se cambia solamente en el discurso, en el nombre de los planes, en el nombre de las, o sea, que se le pone a las distintas
cosas que se les piden a los docentes, ¿sí? Y nada más. Anda, dale. Perdón. Bien. Bueno, entonces con este texto, ¿sí? Lo que vamos a empezar a trabajar, se ve que hoy poquitos o casi ninguno lo leyó. Lo que vamos a empezar a trabajar con este texto, ¿sí? Es la unidad 2, que tiene que ver con el cambio en educación, con el cambio educativo y cómo los cambios en educación están sujetos a decisiones políticas, ¿sí? Entonces, para la próxima clase les voy a pedir, ¿sí? Que los que no lo leyeron, que lean este texto que trabajamos hoy. En ese mismo archivo en el que está el texto de Dicker, hay 3 textos, ¿sí? Que los 3 son de la unidad número 2. Lean entonces, si no lo leyeron, lean este primer texto y lean el segundo, que es un texto de Duchaski, ¿sí? Que se llama Estar a la deriva, modos de habitar la escuela. Lean esos 2 textos, ¿sí? Y ya la clase que viene vamos a trabajar, vamos a ahondar aún más en esta segunda unidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna consulta o algún comentario? Sí, profe, ¿estos textos usted los subió hoy? No, ya estaban desde la semana pasada, creo. Bueno. No, si me puede repetir los nombres de los textos. Sí, el de Silvina Dicker, el de Gabriela Dicker, perdón, que es el que trabajamos hoy, ¿sí? Que es el del cambio en educación. Y después el de Silvia Duchaski, que es el que vamos a trabajar la semana que viene, o sea que vamos a trabajar los 2 igual, pero el de Silvia Duchaski, que es Estar a la deriva, modos de habitar la escuela. Ustedes tienen 3 textos en un mismo archivo. Que están ¿Cómo se llama el archivo? Yo no lo encontré, me parece. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se llama el archivo donde están los textos? A ver, ¿para qué? Dame un segundo que entro a la plataforma. Un segundo. Yo lo tengo como Educar Frigerio, no sé si lo hacen. Ah, está, ya lo encontré. ¿Lo encontraron? Educar ese acto político, ¿se llama el primero? Gabriela Dicker. Los sentidos del cambio en educación. A ver, esperen que ahí les comparto. Ah, ahí está, ya lo encontré. Ahí, los sentidos del cambio en educación. En este archivo tienen los próximos 3 textos que trabajaremos en la unidad número 2. Este fue el 31 del 5. Hace 2 semanas. Sí, ahí lo encontré. ¿No? Sí, ahora recuerdo, acá, sí, yo ya lo había leído. Sí. Bueno, muy bien.